familia de Esencia Pandora. Si nos siguen desde el episodio anterior, sabrán que fue todo un viaje de conexión al hablar de enfrentar nuestras sombras y descubrir nuestra autenticidad. Y la respuesta que tuvieron ustedes fue más de lo que podíamos esperar. Muchas gracias por compartir sus historias y sentirnos tan cerca. Hoy vamos un paso más allá, porque encontrar nuestra verdad es solo el comienzo. ¿Cómo mantenemos ese crecimiento? ¿Cómo construimos una vida plena desde ahí? Y un tema que muchas veces emerge en este camino, la soledad. ¿Cómo se siente? ¿Qué nos enseña? ¿Y cómo podemos transformarla? ¿Cómo crecer sin perderte y lograr tener una vida plena? Hoy traemos un testimonio real que nos ayudará a explorar todo esto. Mis amigos, muy agradecida por la respuesta tan bonita a Esencia Pandora en sus primeros 2 capítulos. Yo soy Maya Hernández. Bienvenido, bienvenida a Esencia Pandora, un espacio donde hablamos de lo que duele, de lo que transforma, y si estás aquí, quizá también estás aprendiendo a vivir desde tu autenticidad. Incluso cuando eso significa caminar un tramo en soledad. Esencia Pandora es un espacio para quienes están aprendiendo a vivir desde su verdad, incluso cuando eso incomoda. En este tercer episodio vamos a hablar de algo que casi nadie menciona cuando hablamos de crecimiento personal. ¿Qué pasa después de enfrentar nuestras sombras? ¿Cómo mantener ese crecimiento? ¿Cómo construir una vida plena desde la autenticidad? Y cómo atravesar la soledad que a veces viene con ese proceso. Crecer no siempre se siente luminoso. A veces crecer es incómodo. A veces crecer significa despedirte de versiones antiguas de ti. Es dejar espacios donde antes encajabas. Es mirarte al espejo y preguntarte, ¿quién estoy siendo ahora? Esa sensación de que ya no eres quien eras, pero todavía no sabes completamente quién estás siendo. Ese silencio que se siente más grande de lo normal. Esa etapa en la que parece que todo cambia, menos las preguntas. Y si hoy te sientes ahí, quiero que sepas algo. No estás retrocediendo, estás creciendo, pero justo en ese proceso puede aparecer algo inesperado. La soledad. Porque crecer no es solo sanar, crecer es sostener, y sostenerte a veces implica aprender a estar contigo. Hay algo que no nos enseñaron cuando empezamos a hablar de crecimiento personal. Nos hablaron de metas, de superación, de pensar positivo. Pero casi nadie nos explicó que el verdadero crecimiento empieza cuando nos atrevemos a reconocer nuestras heridas. Reconocer una herida no es victimizarse, no es quedarse atrapado en el pasado, no es buscar culpables, es mirar con honestidad aquello que todavía duele, es aceptar que hay experiencias que nos marcaron, palabras que dejaron huella, momentos que cambiaron nuestra forma de vernos y de ver al mundo. A veces la herida no es evidente, no sangra, no se ve, pero se manifiesta en nuestras reacciones, en nuestros miedos, en la necesidad de demostrar constantemente que somos suficientes. Reconocer heridas es un acto de valentía, porque implica dejar de huir, implica dejar de distraernos, implica sentarnos con nosotros mismos y decir, sí, esto me dolió. Esto me afecta, esto forma parte de mi historia. Y eso no nos hace débiles, nos hace conscientes. Muchas veces queremos construir una vida plena sin revisar los cimientos. Queremos relaciones largas sin sanar nuestras inseguridades. Queremos paz sin aceptar lo que nos rompió por dentro. Porque lo que no se reconoce se repite y lo que se reconoce empieza a transformarse. Enfrentar nuestras sombras, como hablamos en episodios anteriores, no es recrearnos en la oscuridad, es encender una pequeña luz y mirar con compasión lo que encontramos, sin juicio, sin dureza, sin prisa.
A veces, reconocer una herida significa aceptar que cambiamos, que ya no somos la versión fuerte que fingía que nada le afectaba, que ya no queremos sostener relaciones que nos minimizan, que ya no queremos vivir desde el miedo. Y ahí empieza algo nuevo. No cuando todo está resuelto, sino cuando decidimos ser honestos con lo que sentimos. Porque solo cuando reconoces tu herida, puedes dejar de construir tu vida alrededor de ella. Hubo un momento en mi vida en el que me sentí exactamente así, como si estuviera cambiando, pero nadie a mi alrededor entendiera ese cambio. Como si estuviera creciendo, pero al mismo tiempo perdiendo algo. Sentía silencio, sentía distancia, sentía esa soledad que no siempre se explica con palabras. Y durante un tiempo pensé que estaba sola en eso, que mi proceso era solo mío, que mis miedos solo los entendía yo, que mis dudas eran demasiado personales para compartirlas. Pero con el tiempo entendí algo que transformó mi forma de ver esa etapa. En realidad, nunca estuve sola. Estaba acompañada, tal vez no siempre de la manera que esperaba, tal vez no con las palabras exactas, pero había presencia, había apoyo, había amor. Y lo más importante, estaba yo aprendiendo a escucharme, a sostenerme, a no abandonarme cuando el proceso se volvía incómodo, y entendí algo muy poderoso. La soledad a veces no es ausencia de personas, es desconexión con uno mismo. Cuando empiezas a reconectar contigo, la sensación cambia, porque crecer no es solo sanar, crecer es sostener, y sostenerte a veces implica aprender a estar contigo. Hay algo que aparece casi siempre después de reconocer una herida: el miedo. En mi proceso hubo miedo. En mi caso fue muy físico: miedo a volver a pasar por lo mismo, miedo a que mi cuerpo no volvería a responder como antes, miedo a no estar a la altura, miedo a no recuperar mi energía y miedo a no poder hacer lo que antes hacía con naturalidad. También a lograr lo que antes parecía tan seguro, a no recuperar mi ritmo, a no volver a sentirme fuerte. No siempre lo decía en voz alta, pero estaba ahí. Era un miedo silencioso, pero constante. Y en mi caso, aceptar ese miedo fue más difícil que enfrentar la cirugía misma. Porque aceptar el miedo era admitir que no tenía el control absoluto, que mi cuerpo estaba en proceso y que yo también lo estaba. Pero no solo existe el miedo físico. Algunos de ustedes en los episodios anteriores me han compartido algo que se repite: el miedo emocional junto con el miedo físico. Miedo a quedarse atrás, miedo a que otros no entiendan su proceso y miedo a perder relaciones cuando empiezan a cambiar, miedo a sentirse diferentes. Ese miedo de mirar alrededor y pensar: ¿sigo creciendo? ¿Seguiré encajando? Aceptar ese tipo de miedo también duele, porque implica reconocer que no todos van a caminar contigo al mismo ritmo y que no todas las personas entenderán tu transformación y que algunas dinámicas cambian cuando tú cambias. Y aquí está lo más importante: aceptar el miedo no lo hace más grande, lo hace más consciente. Cuando lo niegas, te controla. Cuando lo aceptas, lo entiendes. Yo entendí que mi miedo físico no era debilidad, era amor por la vida que tenía, era deseo de volver a sentirme activa, eran ganas de seguir construyendo. Y el miedo emocional tampoco es fragilidad, es deseo de pertenecer, es deseo de conexión, es deseo de no perder lo que importa. Pero crecer implica algo muy honesto. No siempre vamos a poder conservar todo,
y al mismo tiempo convertirnos en nuestra versión más auténtica. Y eso da miedo, pero también libera, porque cuando aceptas tus miedos, dejan de ser sombras gigantes y se convierten en partes de ti que puedes abrazar. Miedo a que la versión anterior de mí no regresara. Pero durante mucho tiempo creemos que crecer significa dejar de tener miedo, y eso no es así. Crecer no es eliminar el miedo, es aprender a caminar con él sin dejar que dirija nuestra vida. Aceptar un miedo no es rendirse, no es declararse incapaz y no es resignarse. Es decir, sí, tengo miedo, esto me asusta y sí, no tengo todas las respuestas y aún así avanzar. El miedo muchas veces no viene a detenerte, viene a demostrarte lo que es importante para ti. Pero el miedo no siempre es señal de retroceso, a veces es señal de que estás cruzando un umbral. Para mí, aceptar ese miedo fue más difícil que negarlo, porque negarlo me hacía sentir valiente por fuera, pero aceptarlo me hizo valiente por dentro. Cuando aceptas el miedo, dejas de pelear contigo, dejas de exigirte una fortaleza constante y dejas de castigarte por sentir. Y algo cambia. El miedo ya no es un enemigo y se convierte en una señal. Una señal de que estás creciendo, de que estás dejando atrás zonas conocidas, de que estás entrando en territorio nuevo. Y crecer siempre da un poco de miedo. Pero no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo diferente. Cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a ser más auténtico, cuando decides vivir con más verdad, algo se mueve a tu alrededor y a veces ese movimiento se siente como soledad. Pero quiero decirte algo muy claro. La soledad no siempre es abandono, muchas veces es transición. En el espacio entre quién eras y quién estás aprendiendo a ser. Es el momento en que ya no encajas en dinámicas antiguas, pero todavía no has construido las nuevas. Y eso puede doler, porque los seres humanos queremos pertenecer, queremos encajar, queremos sentirnos parte de algo. La soledad duele cuando la confundimos con rechazo, pero muchas veces es reordenamiento. En mi proceso entendí que esa sensación de estar un poco fuera de lugar no significa que estás haciendo algo mal, significa que estás evolucionando. Y evolucionar no siempre es cómodo. A veces implica pasar tiempo contigo, escucharte, revisarte, redefinir lo que quieres. Y eso no es castigo, es madurez emocional. Pero también quiero hablar algo importante contigo. La soledad no se vive igual para todos. Antes de continuar, quiero detenerme un momento, porque los episodios anteriores ya están resonando, están llegando a las personas indicadas y eso me llena el corazón. Me emociona saber que lo que nació como algo tan íntimo hoy está tocando otras vidas. Pero hay algo aún más especial. Personas que escuchan Esencia Pandora se están sintiendo cómodas para compartir sus propias experiencias y eso nutre este espacio. Lo hace más cercano, más humano, más real. Este canal no es solo mi voz, es la suma de muchas historias que están buscando luz. Así que gracias. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por confiar. Y si en algún proceso tú también quieres compartir, quiero que sepas que aquí lo tomaremos con respeto, con cuidado y con mucha gratitud. Porque cada historia merece ser contada con dignidad. Una de esas personas me escribió y me dio permiso para compartir parte de su experiencia.
Y lo hago con mucho respeto y con agradecimiento por su confianza. Porque hablar de lo que duele nunca es fácil. Quiero compartir algo que alguien muy cercano me permitió contar. Él me dijo algo que me quedó grabado. La soledad puede sentirse como tu mejor amiga o tu peor enemiga. A veces uno necesita compañía, necesita comprensión, necesita sentir que alguien sostiene el proceso. Pero hay momentos en que el entorno no sabe cómo hacerlo y terminas enfrentando situaciones que parecen obstáculos enormes solo. En su caso, está atravesando un proceso de salud mental complejo. La medicación, los cambios, las emociones que suben y bajan. Y lo que más le pesa no es solo el diagnóstico, es sentir que lo que comparte en privado no siempre es protegido, es sentir que en casa no siempre entienden lo que vive, es tener que ponerse una sonrisa para que nadie pregunte demasiado. Me dijo algo muy honesto. Hay semanas en las que solo estoy resistiendo. Y esa frase me movió. Porque a veces la evolución no se ve como crecimiento, se ve como resistencia, cómo levantarte aunque haya ruido mental, cómo enfrentar pensamientos intrusivos, cómo sostener el día cuando tu mente está en guerra. Y eso también es valentía. Él empezó a ir a un grupo de apoyo emocional. Todavía no logra sacar todo lo que carga, pero está intentando no hacerlo completamente solo. Y ahí está algo importante. La soledad puede sentirse obligada cuando creemos que debemos guardar todo. Pero buscar ayuda, aunque sea difícil, es una forma de romper esa obligación. Aquí no estamos diciendo que la soledad sea bonita, ni que el dolor sea necesario. Estamos diciendo que incluso en los procesos más duros, la persona no es su diagnóstico, no es su lucha y no es su ruido mental. Es un ser humano atravesando una etapa compleja y eso merece respeto, apoyo y paciencia. Y su experiencia con la soledad es muy diferente, es más intensa, es más compleja, a veces es más dura. Porque cuando la mente atraviesa procesos delicados, la sensación de aislamiento puede sentirse amplificada. Y ahí entendí algo muy profundo. No toda soledad se supera solo con fuerza de voluntad. A veces se necesita apoyo, a veces se necesita tratamiento y a veces se necesita comunidad. Y eso no resta valor, eso es responsabilidad y amor propio. La evolución humana no significa hacerlo todos solos, significa aprender cuándo buscar ayuda, cuándo aceptar compañía y cuándo sentarnos con nosotros mismos sin miedo. La soledad se vuelve más destructiva cuando creemos que es permanente, cuando pensamos que nadie nos entiende y cuando dejamos de hablar. Pero se vuelve transformadora cuando la vemos como un puente entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Si hoy te sientes solo porque estás cambiando, porque estás sanando, porque estás construyendo una vida más coherente contigo, quiero que escuches esto. No estás fallando y no estás retrocediendo, estás en proceso. Y los procesos no siempre son acompañados por multitudes, a veces son silenciosos. Pero el silencio también es fértil. La soledad deja de ser enemiga cuando se convierte en identidad. No eres el solitario, no eres el que quedó atrás y no eres el que no encaja. Eres alguien en transición. Y eso es parte de la evolución de cualquier ser humano que quiere ser feliz. Cris, gracias por tu testimonio y te mando un gran abrazo. Gracias por tu valentía, gracias por confiar en mí y gracias por permitir que tu experiencia sea puente para otros. No estás solo en tu proceso y aunque haya días de resistencia más que de calma, el simple hecho de seguir caminando ya es fuerza.
Te mando un gran abrazo con todo mi respeto y cariño, y también a cada persona que ha escuchado los episodios anteriores. Muchas gracias. Gracias por abrir este espacio en su tiempo. Gracias por los mensajes, por las palabras bonitas, por las reflexiones. Si este contenido resuena contigo, compártelo, no por los números, sino porque tal vez alguien más necesite escuchar que lo que siente tiene sentido. Esencia Pandora nace desde el corazón, no desde la perfección. Aquí no hablamos de tener todas las respuestas, hablamos desde el proceso, porque no somos perfectos, somos humanos y todos estamos de una forma u otra en un camino de autosanación. Algunos enfrentando miedos físicos, otros miedos emocionales, algunos atravesando soledad, otros aprendiendo a convivir con su mente. Pero seguimos, y eso importa. Si hoy te sientes solo, si hoy estás resistiendo más que brillando, si hoy estás enfrentando tus sombras, si estás escuchando esto en un momento de soledad, te invito a encender una vela, no como un acto mágico, sino como un recordatorio. Aunque hoy te sientas solo, tu luz sigue aquí. Una sola vela encendida es un espacio tranquilo. No varias, no muchas luces, solo una. Porque este episodio habla de cuando solo estás tú. Y aún así decides caminar y decides permanecer encendido. Recuerda, no estás roto, estás en evolución. Y caminar, incluso lento, sigue siendo avanzar. Muchas gracias por escuchar y dejarte sentir. Nos escuchamos en el próximo episodio.